Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Escritorio de Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo de compartir con ustedes nuevamente en el día de hoy. Y quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a un tema relacionado con la seguridad de la figura del presidente de la República. Bueno, yo creo que una de las obligaciones del gobierno, del Estado Dominicano y de la sociedad es dotar de la seguridad necesaria al jefe del Estado. Porque cualquier situación que pueda afectar esa seguridad conduciría inevitablemente al caos y a un desorden generalizado que pudiera echar a rodar cualquier logro que hayamos podido conseguir en todos nuestros años de construcción de la democracia y del establecimiento de una paz que nos ha permitido avanzar hacia el futuro. Pero esa seguridad tiene que ser diseñada de manera tal que no obstaculice el normal desenvolvimiento de la gente y que no cree trastorno en el tránsito que ya de por sí es bastante caótico en la República Dominicana. Yo no voy a criticar el hecho de que se dote a la figura presidencial y a la familia del presidente de la República de todas las medidas de seguridad necesarias para preservar su tranquilidad, su sosiego y la tranquilidad consiguiente de la República Dominicana. Pero la exageración y el exceso en esas medidas puede también crear situaciones muy enojosas y puede originar críticas que el presidente no se merece. Yo estoy seguro, totalmente seguro, que la prohibición de que la gente pueda circular por la calle donde vive hoy el presidente de la República, en el sector La Julia de la ciudad de Santo Domingo, prácticamente en el corazón de la ciudad, entre un farallón y otro de la ciudad de Santo Domingo. Pero creo asimismo que el presidente no necesita que se haga ese aparataje de seguridad, porque él es una persona que pudiera haber perdido algún nivel de simpatía y de adhesión pública como consecuencia natural del ejercicio de la presidencia de la República en un país como este, con tantas necesidades, y que es imposible llenar las expectativas de toda la población. Y que cada vez que el gobierno, cualquiera que sea resuelva un problema, la solución de un problema genera la creación de 2 y 3 problemas adicionales. Es la de nunca acabar, como dicen los dominicanos. Entonces, yo lo que creo, y no quiero valerme de esas críticas que se han formulado contra las medidas, a mi modo de ver, excesivas de seguridad alrededor de la residencia donde hoy vive el presidente de la República, para referirme a un caso que yo siempre he sostenido que debería ser atendido con la urgencia que el caso amerita. Me refiero que el Estado Dominicano debe dotar de una residencia oficial al presidente de la República y por igual a la vicepresidenta de la República. Eso disminuiría los costos y los gastos de seguridad y dotaría al presidente y a su familia y a la familia y al vicepresidente, sea hembra o varón, y a su familia de la seguridad que requiere la dignidad de los cargos que desempeñan. Y digo que al final la construcción de una casa digna para el jefe del Estado, que lo dote, insisto, de la seguridad necesaria que hoy provoca muchísimos trastornos en el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de la ciudad de Santo Domingo y a donde quiera que se traslade el presidente de la República, cuando se suman los pros y los contras, resultará que la construcción de esa vivienda, dotada de todos los elementos de seguridad posible e imaginable, sería un costo menor para el Estado Dominicano y un nivel de seguridad mucho mayor de la que el presidente tiene hoy en día. Y yo he pensado siempre que el lugar adecuado para la construcción de esa residencia presidencial son los mismos terrenos donde hoy está ubicado el Palacio Nacional. Si usted hace un ejercicio mental y se coloca, por ejemplo, en la calle 30 de marzo, es decir, en el lado este de la residencia del Palacio Nacional, usted verá que hay allí una hilera de construcciones que están prácticamente abandonadas,
por la misma razón de que hacen frontera con el recinto presidencial. Es ahí donde yo creo que existe el lugar adecuado para la construcción de esa presidencia. El presidente estaría dotado no solo de mayor seguridad, sino que su traslado de su residencia a su despacho presidencial no estaría rodeado de la parafernalia que hoy caracteriza cada vez que el presidente de la República, y los anteriores que hemos tenido en los últimos años, esa parafernalia que se da cuando el presidente sale de su residencia para su oficina particular, donde ejerce el cargo para el cual fue escogido por 4 años. Entonces, yo creo que esa es una tarea pendiente y eso le evitaría al presidente muchas críticas, al gobierno muchos inconvenientes y a la seguridad también le quitaría un gran peso de encima. Hay un edificio construido en la vecindad del Palacio Presidencial, y más vecino a la capilla del Palacio Nacional, que es contigua y está en los mismos terrenos donde está construido el Palacio Presidencial, que por suerte en estos días recibieron los títulos de propiedad de los terrenos donde fueron construidos, y ya el Estado Dominicano, el gobierno dominicano es propietario del Palacio Nacional. Por primera vez había demandas y exigencias de compensación, o que se compensara a los que pretendían todavía el título de propiedad de esos terrenos. Bueno, pero ya resuelto eso, yo creo que es hora de atender una exigencia y crear alrededor de la figura del presidente y del trabajo presidencial todas las garantías necesarias para preservar su seguridad y para hacer su trabajo mucho más tranquilo. Es posible que mucha gente piense, y posiblemente el presidente de la República querrá vivir en su propia casa y no tener que trasladarse todos los días o vivir al lado de su oficina, ¿no? Eso crea, entiendo yo, muchas dificultades, pero en los países que han alcanzado cierto grado de desarrollo, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y otros países, dotan a sus gobernantes de una residencia para facilitar su trabajo. Incluso en la residencia del presidente de la República en los Estados Unidos, la Casa Blanca, no solamente vive el presidente en un lado, en el lado oeste creo yo, en el lado oeste del edificio, sino que ahí están todas las oficinas que tienen que ver, como ocurre aquí en el Palacio Nacional. Pero el Palacio Nacional no es un edificio creado realmente para albergar una vivienda, y mucho menos una vivienda de un presidente de la República, porque ahí deben aparecer fantasmas, ¿no? Y deben oírse pisadas en esas noches silenciosas y oscuras de una tercera planta del Palacio Nacional. Pero de todas maneras, temporalmente, mientras se construye una residencia presidencial, yo creo que ese palacio está dotado de las facilidades necesarias para que el presidente viva allí y tendría mucho más seguridad. Quizás el presidente no quiera vivir contiguo a la oficina donde trabaja, y eso es natural que así ocurra, pero yo creo que, como en todos otros países, el presidente tiene que aceptar la rigurosidad del protocolo que rodea su figura como jefe del Estado. Eso es una realidad que yo creo que evitaría que en un futuro cercano los inconvenientes que provoca el traslado del presidente con toda su seguridad de su casa a la oficina donde trabaja, yo creo que eso se quedaría prácticamente eliminado y el presidente viviría mucho más tranquilo, y la familia por supuesto también, si se construyera una residencia presidencial oficial que obligara al presidente a vivir en ella mientras ejerce el cargo, y eso crearía también muchísimas oportunidades, porque en los terrenos donde está construido el Palacio Nacional hay espacio suficiente para construir no solamente una residencia presidencial, sino también una casa de huéspedes para cuando el presidente tenga la visita de un dignatario extranjero. En el caso hipotético de que se haga necesario, allí pudiera vivir el presidente o la figura digna que visite en un momento determinado al presidente de la República en una misión oficial.
De manera pues que yo creo que esa es una tarea que debería ser considerada, porque en la actualidad las quejas que originan hacia la figura del presidente de la República, el hecho de que no se pueda circular tranquilamente por la calle donde él reside a determinadas horas del día, donde allí hay oficinas privadas y hay muchas residencias privadas, e incluso hay un acceso indirecto a dos universidades de la ciudad de Santo Domingo, como son la Universidad Católica e incluso la Universidad Católica Madre y Maestra, ¿no? La Pontificia Universidad Madre y Maestra, que tiene su sucursal principal en la ciudad de Santo Domingo, a pocas cuadras donde reside hoy en día el jefe del Estado. Yo creo que el presidente hizo bien en mudarse del edificio donde vivía, tan pronto se juramentó como jefe del Estado, pero fue a una presidencia donde rodeada de residencias particulares y posiblemente, aunque no se le manifieste así, las medidas alrededor de la residencia hoy del presidente de la República debe estar creando mucho malestar y muchos inconvenientes en todos esos vecinos que viven alrededor de la hoy casa privada presidencial del presidente de la República. Vamos a hacer una breve pausa y luego vendremos con otros temas de interés para todos ustedes. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien amigos, estamos de vuelta del escritorio de Miguel Guerrero. En esta segunda fase del programa de hoy, yo quiero referirme a un acontecimiento político. En el programa anterior, en el segmento anterior, estuvimos conversando sobre un tema relacionado con la seguridad del jefe del Estado, de la figura del presidente de la República. Y hoy quiero referirme a sus posibilidades personales, a sus oportunidades como jefe del Estado. En pocas semanas, en 2 semanas a lo sumo, el presidente llegará a la mitad de su mandato. El 16 de agosto se cumplirán 2 años exactos de su ascenso al poder. Y esos 2 años constituyen la mitad del mandato constitucional para el cual fue escogido democráticamente en las elecciones celebradas en medio de una pandemia y en medio de una crisis internacional en el año 2020. El presidente de la República y su partido pretenden o aspiran, y es una aspiración normal, no nada objetable, permanecer en el poder más allá del plazo para el cual fueron escogidos en las elecciones del año 2020. Y es natural que así sea, porque la Constitución de la República permite la reelección consecutiva por un segundo periodo únicamente. El problema radica en que al llegar a la mitad de su mandato, comienza un examen nacional de las posibilidades del jefe del Estado. Y ese examen radica en un cálculo basado en los logros y en los fracasos del gobierno, en este y en los que estuvieron antes. Es una tarea casi escolar que impone la tradición política dominicana. Entonces, a partir del 16 de agosto, donde se espera que el presidente tome medidas que cambien o ayuden a darle una nueva cara al gobierno, que está siendo objeto de muchas críticas relacionadas incluso con el tema de la corrupción
que es el tema que el presidente ha hecho como uno de los primeros objetivos de su administración, es decir, adecentar la vida pública dominicana, que ha sido a través de los años una de las grandes aspiraciones, hay que reconocerlo así, de la sociedad dominicana. Y yo creo que a pesar de que el Ministerio Público, supuestamente independiente, que él designó para que se hiciera cargo de la persecución y la lucha contra la corrupción administrativa de las administraciones anteriores a la suya, y que sentara, por supuesto, como consecuencia de ello, los fundamentos de un cambio en la actitud frente a la ley de los funcionarios públicos en su propia administración, yo creo que no hay duda de que todo eso ha creado en la conciencia de la República Dominicana la importancia de que finalmente todo intento de adecentar la vida pública y cercenar de un cuajo, si fuera necesario, ese cáncer que ha afectado la vida social del país y a los gobiernos dominicanos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra existencia republicana, que sea extirpado y que el país pudiera comenzar a vivir una nueva época en que el patrimonio público esté garantizado no solamente por las leyes, sino también por la conducta a la que estarían obligados aquellos designados por el presidente de la República o elegidos por el pueblo dominicano para preservar el patrimonio nacional. Entonces yo creo que el presidente de la República, que tiene pleno derecho a optar por un segundo mandato como lo autoriza la Constitución o lo permite la Constitución de la República, quizás no tenga más opción que optar por ese segundo mandato, en vista de que muy difícilmente encuentre en su partido una figura de la dimensión suya en el ámbito político para poder competir con la oposición en el proceso electoral del 2024. Yo no sé si el presidente está en ánimo de reelegirse, pero yo creo que no le quedan muchas opciones, por muchísimas razones. La crispación política que caracterizó las elecciones del 2020 siguen presentes y siguen vivas en el ámbito político nacional. Eso es una realidad y lo podemos observar todos los días. De manera pues que yo creo que si el presidente, por cualquier razón, el presidente tiene primero que fortalecer, aún pierda el proceso electoral del 2024, una candidatura suya podría ayudar a fortalecer su liderazgo, no solamente en su partido, sino también en el ámbito nacional. Yo no estoy proponiendo que el presidente se reelija, porque eso no me concierne, pero sí quiero decir que probablemente al conmemorarse el segundo aniversario, es decir, la mitad del mandato presidencial, quizás toda la atención de su partido y la de su gobierno mismo estará centrada a partir de ese momento en la figura del presidente con vista al proceso electoral del 2024. Porque yo creo que eso puede ser una cuestión de vida o muerte para su partido y para su propia administración. Si el presidente dejara o le dijera al país que no tiene intención de aspirar a un segundo mandato y el país observara que no hay quien pudiera sustituirlo con posibilidad de ganar las elecciones del 2024, el gobierno se quedaría solo y el gobierno perdería absolutamente todo el apoyo que pudiera tener para acometer las tareas que aún tiene pendientes de encarar. Y son tareas importantísimas para la nación dominicana, de todo orden, en el campo económico, en el campo social, en el campo político y en el campo diplomático. Recordemos que tenemos una situación muy delicada con relación al vecino con el cual compartimos la isla y que está en proceso de construcción una verja gigantesca o un muro, como alguien ha querido llamarlo, para combatir el flujo migratorio incontrolable que ha existido y que sigue incrementándose a pesar de todas las medidas y todos los esfuerzos que se realizan para controlar ese éxodo ilegal y creciente a través de nuestra frontera, que ya ha superado ese éxodo, esa inmigración ilegal, ha superado la capacidad nacional para absorberla. Es decir, ya no se trata de que sean haitianos, de que sean personas que vienen a desplazar empleo dominicano y que tenemos un historial de conflicto que nos aleja cada día en vez de acercarnos.
como nación y que compartimos una misma frontera, sino que ya ese éxodo, debido a las diferencias económicas que existen entre República Dominicana y Haití, está constituyendo y cada día constituye un problema mayor. De manera pues que ese tema es uno de los temas realmente pendientes, una de las tareas que está pendiente de solución para este y cualquier otro gobierno que tengamos en el futuro. De manera pues que yo creo que debemos esperar que a partir del 16 de agosto se produzca cierta reorientación en la política del gobierno y que figuras nuevas vengan a engrosar la estructura burocrática del gobierno dominicano, porque es necesario para preservar o para recuperar parte del apoyo que evidentemente el presidente ha perdido en estos 2 primeros años, donde no ha podido llenar las expectativas completas que creó durante una campaña electoral pletórica de promesas, muchas de las cuales desde el primer momento parecían imposibles de cumplir. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero seguir contando con la gracia de su atención permanente. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Miguel Guerrero Televisión, y así podrán tener contacto conmigo a través de este espacio del escritorio de Miguel Guerrero. Los espero mañana, como de costumbre, y por favor suscríbanse a este canal. Los espero.